¿Cómo reconectaste con las redes sociales después de la ruptura? ¿Te animarías a enseñar a tu novio algo más por las redes sociales? ¿Cuándo se viene el Rose Yourself 2.0? ¿De qué pasó con Calliope? ¡Hola, cara! Sofás que no están todavía. A ver, el proceso de los sofás que estoy montando, porque los estoy haciendo yo a mano, me está llevando bastante más tiempo del que pensaba. Entonces, he decidido que es un buen momento para ponernos al día y para hacer, pues, un preguntas y respuestas o un repaso. A ver, no como tal, va a ser más un preguntas y respuestas. Y bueno, pues como he vuelto a YouTube hace poco, de repente yo vuelvo a subir vídeos y demás, pues así nos ponemos un poco al día. Así como dice TQB 1987, ¿para cuándo otro vlog de la reforma? Estoy enganchada. El domingo que viene. El domingo que viene tenéis un nuevo vídeo porque por fin habré acabado los sofás. No me daba tiempo para este domingo y a mí me apetecía contaros un poco que está siendo un pelín más complicado de lo que yo pensaba. El tema coser no se me está dando tan bien, pero lo vamos a conseguir. Me pongo un té caliente. Aprovecho para deciros que si me dejo alguna pregunta que queréis que responda y demás, lo podéis dejar en los comentarios y os responderé por ahí o en el siguiente vídeo que haga en la autocaravana. Pero tengo que decir que me han gustado muchísimo las preguntas y por eso he dicho, ¡ay, qué guay! Voy a hacerlo, venga. Clar o del Bosque, ¿cuáles son tus motivaciones en la vida? Claro, empezamos bastante intensas, vamos a ir cambiando así, intensidad, cotilleo, de repente ¿qué libro te leería? Mis motivaciones en la vida a día de hoy con 36 años diría que son disfrutar del presente, de verdad, o sea, sí que es un atópico, pero en plan, estar en el momento en el que estoy presente, disfrutar de si estoy con mis amigos, si estoy con mi familia, si estoy grabando un vídeo, estar como aquí, en general. O sea, el amor, vale, sí a mi pareja, el amor a mi familia, el amor a mi perro. O sea, mi perro es una de las grandes motivaciones de mi vida, de levantarme por la mañana y decir, es que Harlem está conmigo. Yo tengo que decir que soy un poco culpable, dramática, porque pienso, Harlem ya tiene 10 años, se va a morir en algún momento, tengo que aceptarlo, y entonces yo ya voy pensando, tengo que aprovechar el tiempo con él. Yo sé que tiene todavía 10 años y que igual me dura muchísimo más, pero yo estoy ya en ese momento de, tengo que hacer cosas con mi perro. No sé si esto es bueno o malo, o sea, no sé si es pasarme de dramática, ¿sabes? Como igual vivir en la ansiedad, pero yo eso lo hago. Y también lo hago un poco con mis amigas, o sea, a ver, no pienso que se vayan a morir, pero que digo, joder, cuando están aquí quiero estar con ellas, pero es que cuando esté con ellas quiero estar disfrutando del tiempo con ellas, no quiero estar pensando en, tengo que hacer no sé qué, no. Y cuando estoy con mi pareja, estar con mi pareja. Bueno, a veces con mi pareja paso tanto tiempo que igual no es tan de calidad. Pero me entendéis, si voy a ver a mi madre, pues voy a ver a mi madre y estoy con mi madre. Resumen, el amor que me da la gente y pasar tiempo con ellos está en el presente. ¿Eso es una motivación de vida? ¿Se considera una motivación de vida? Bueno, para mí a día de hoy lo es. ¡Ah! Me quemo otra vez. AniFR17 pregunta, ¿cómo reconectaste con las redes sociales después de la ruptura? Que igual hay gente que no lo sabe, pero yo es verdad que tuve una ruptura pública, hacía contenido por aquí y mi pareja era también conocida, hacíamos contenido juntos y de repente pues tuvo que informar, ¿no?, a la gente que había una ruptura de los dos y bueno, explicarlo todo un poco. Y la verdad se me hizo un poco duro, sobre todo que fue una ruptura pública y que todo el mundo tuviese una opinión, ¿no?, y que te la contara. O sea, es como cuando tienes una ruptura, imagínate que todo el mundo te opina sobre que haya roto, que no haya roto, que... Y era como... me costó un montón. Ya no solo aparte porque fue difícil la ruptura en sí, sino porque me costó muchísimo vivirlo. O sea, hubo mucha terapia de por medio. Ya no solo superar la ruptura, sino también seguir trabajando en esto, porque claro, yo tenía trabajos con marcas en ese momento que yo no podía decir, no, pues ahora cancelo todo porque claro... tengo una ruptura que tengo que superar. O sea, en el trabajo normalmente tú no te puedes coger una baja por una ruptura, ¿no? Pero es verdad que yo seguía haciendo contenido y creo que eso me quemó un poquito, por ejemplo, a la hora del canal de YouTube. Creo que dejé de subir vídeos en YouTube porque yo no estaba del todo bien y sentía que lo que hacía no era lo que quería hacer. No sé, era como forzarme a hacer contenido y en cierto momento es verdad que dejó de... Yo creo que fui dejando de hacer vídeos en YouTube, entonces me salían muchas más campañas y más trabajo a través de Instagram y entonces dejé de hacer vídeos en YouTube. No siento que me haya desconectado del todo de redes sociales porque al final siempre he seguido haciéndolo, pero a día de hoy me siento muchísimo más conectada con lo que hago y con las redes sociales y por ejemplo con haber vuelto a subir vídeos en YouTube, y creo que ha sido muy poco a poco. Creo que he tardado mucho tiempo y creo que he necesitado pues también mucha terapia, por qué no decirlo en realidad.
He resumido, he contestado, es que yo tengo aquí un guión, me apunto las preguntas y más o menos lo que voy a decir y esto me lo paso por el forro. Minosaurio pregunta, si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo, ¿qué lugar escogerías? España. España. A ver, me explico. Yo he viajado por muchos lados, ¿vale? He vivido en Holanda 2 años, he vivido en Canadá 1 año, he vivido en Inglaterra unos 4 meses, fue al final. Estoy liándola. Unos 4 meses en Inglaterra y he viajado a muchos países, he podido conocer muchos sitios, pero la verdad que siempre echo de menos España. O sea, ya no solo porque es que creo que tenemos un carácter, una cercanía, también que mi gente esté aquí. O sea, creo que si me pudiera llevar a mi familia, a mis amigos a una isla desierta, vale, podría vivir en, yo qué sé, Filipinas, vale, una isla en Filipinas puedo vivir, pero si me llevo a mi familia y a mis amigos y a la gente de mi, ¿sabes?, de mi alrededor, como mi círculo, entonces sí, pero si no, no, es que ¿qué hago yo? O sea, sí, lo pienso y digo, va, qué guay, ¿no? Estar en bikini en la playa todo el día. Es que me voy a cansar. Voy a decir, ¿qué hago yo aquí? Soy muy familiar, tengo que tener a mis amigas y a mis amigos más o menos cerca, o sea, no soy o sea, no tengo que estar viéndolos todo el rato, pero sí tener la posibilidad de, estoy mal, vamos a quedar. Estando ahí a no sé cuántos 1000 kilómetros, pues hombre, para 1 año o 2 me está bien, pero para toda la vida, España. Y si quiero soñar, Asturias. Ina Hernández dice un pequeño consejo para alguien que está a unos meses de cumplir los 30. Que hay mucho tiempo y que pensamos que llegamos a los 30 y ya tenemos que tener la vida planeada. El éxito asegurado. Estamos en la curva, pero es que nuestra curva va siempre hacia arriba. Y que no tenemos tiempo. Dejemos de pensar esto, por favor. Yo me acuerdo que con mis amigas decíamos, a ver, tenemos 36 años, ¿no? Yo tengo 36. Realmente, la edad de jubilación actual es 67. Todavía me quedan 31 años para hacer lo que quiera. O sea, en 31 años, ¿cuántos llevas en activo? Realmente, ¿cuántos llevas en activo? 10. Porque con 16 era un adolescente. Después de trabajar a los 18, muy bien, pero claro, pues vale, 12 años. Llevas 12 años de vida. En realidad hay una teoría que mola, que es como, los adultos de 20 realmente son niños. Los adultos de 30 son adolescentes. Y ya los adultos de 40 son adultos de verdad. A mí me calma, ¿vale? Pero que sí, que cómo no vas a poder hacer cosas en 32 años de vida. Y si tienes 30, aún más 37. Puedes cambiar de rumbo, empezar a estudiar. Si tienes que volver a casa de tus padres por temas de dinero, que le está pasando a muchísima gente. Bueno, pues la vida es así, pues te pones a estudiar otra cosa, yo qué sé, buscar otra cosa, otro trabajo, pero en 37 años tienes muchísimas cosas que hacer. Puedes cambiar de vida, literalmente. Te puedes ir a Filipinas a vivir y sacarte un open water de buceo y hacerte instructor de buceo. Ya está, y a vivir entre peces. Irán, su pregunta, ¿te animarías a enseñar a tu novio algo más por las redes sociales? La verdad es que no. No, sé que es por el trauma que yo tengo por haber tenido una pareja pública y por lo tanto no me apetezca para nada enseñar a mi pareja, pero por otro lado, creo que ninguno de los dos tenemos, bueno, creo no, lo sé, ninguno de los dos tenemos un problema en que se le vea reformando, haciendo algo conmigo, pero no va a haber un momento de, hola, os enseño a mi pareja. Prefiero como guardarme esa parte de mi vida para mí y que sea privado y dividir un poco. De momento, igual en algún momento cambio de opinión, que esto ya lo he aprendido yo en la vida. Cambiar de opinión siempre ocurre, pero por el momento prefiero que esté un poco más separado. Y ya que si sale y que habla y demás, o de repente se le ve la cara, es que me da igual, pero hacer contenido específico de esta es mi pareja, voy con mi pareja, no. Nuri pregunta, ¿tu experiencia con los psicólogos ha sido solo a uno, a varios? ¿Qué consejo darías sobre la terapia? Vale, daría varios consejos. Uno, que no decidas tú tu proceso psicológico. He escuchado a mucha gente decir, sí iba, pero luego dejé de ir porque me sentía bien y ya dejé de ir. Si el psicólogo es bueno, el que te debe dar de alta es el psicólogo. Si tú estás sintiendo que ya no tienes conexión con ese psicólogo, esa psicóloga y que te tienes que cambiar, cambia. Pero no dejes de ir porque tú decidas, pues dejo de ir. O sea, creo que ellos han estudiado más que nosotros como para decirte cuándo darte el alta. Y cuando te espacian, porque, por ejemplo, si ellos te ven bien, te van a decir, no vuelvas hasta dentro de un mes. O ahí me dijeron, de momento no agendamos siguiente sesión, si tú necesitas me llamas.
O sea, que te ponen a ti el peso de si tú necesitas algo, vienes, pero ahora mismo no agendamos. Esos son buenos psicólogos, también os digo, pero eso también es un poco la intuición, ¿no? Escuchad mucho a vuestra intuición, si os sentís raros o que ese psicólogo o psicóloga no os gusta, pues cambiad. Pero antes de desestimar toda ayuda psicológica, en plan, todos los psicólogos en el mismo saco, prueba antes otro. Ese sería mi segundo consejo. Y tercero, cuando encuentres a tu psicólogo y con quien te sientes a gusto, confía mucho en el proceso que estás siguiendo, que te está mandando y tómatelo en serio. En plan, haz los deberes, que eso no es ir ahí a cuentas mis penas y me voy tan tranquilo. Esos serían mis consejos. Adri pregunta, ¿te gustaría tener una vida nómada o un lugar estable? Creo que no podría tener una vida nómada. Es que soy muy Tauro para tener una vida nómada. Me gusta tener el control. No. Pero no es verdad porque soy muy easy a la hora de irme por ahí y no tener facilidades y demás. Pero me gusta tener un sitio estable al que volver. Y mi hogar. Y mi sitio. Y donde está mi familia, mis amigos. Y decir, vale, si me voy 2 meses, 1 año, 2 años. Si yo me puedo ir a vivir a cualquier sitio. Siempre que sea temporalmente. Me gusta tener un sitio al que volver, no sé. Entonces creo que nómada total, como rollo lo que hace la gente de vendo mi piso y me voy a vivir en una autocaravana. Vértigo. La palabra es vértigo. A mí me gusta tener la autocaravana, irme de viaje y volver, ¿sabes? Ir y volver. Ir y volver, sí. Estabilidad. Lo siento. Marta Garó dice, ¿cuándo se viene el Rose Yourself 2.0? Yo soy en la red, ¿de qué? En la red de en internet. Vaya mierda de nombre, seguro que encima te lo escogió tu hombre. Comentaste en YouTube solo por el dinero, ni un solo vídeo. 4.000 subs vinieron. Hija de pu. Es lo que tiene la fama de cambio de una mamá. ¡Cazapartner! Que ese sea mi vídeo más visto y haya pegado ese... No sé en qué lugar me pone a mí. ¿Vale? Pues la payasa que eres. Gloscolija dice, ¿echas de menos algo de tu vida hace 10 años? Sí, soy totalmente sincera. Cuando hablo con mi amiga María, que siempre hablamos de estas cosas muy intensas, nosotras somos unas dramas, sí que he hecho una cosa de mi vida de cuando tenía 20 o 20 y pico, en plan mis 20, que es la facilidad que yo tenía o la capacidad que tenía de hacer las cosas sin pensarlas tanto, o dejándome ser más niña que ahora. Creo que al entrar a los 30, de repente yo me volví un poco como, tengo que ser adulta, se espera esto de mí, y de repente perdí un poco esa capacidad de juego, de incluso pasármelo bien, ser divertida, hacer el tonto, pero creo que esa capacidad me está volviendo según me acerco a los 40. Gente de 40, podéis iluminarnos aquí, porque es que me encantaría hablar con gente de 40, 45 y que me diga, sí, vuelves a ser un niño. o bueno, o no, todo es una mierda. Me gusta. Pido consejo a la gente más de 40, por favor. Estamos encantados de saber vuestra opinión. 40 para arriba, o sea, también puede ser 50, 60. Nos encanta escucharos. Me encanta escuchar la palabra de la sabiduría de la gente que ha vivido más años que yo y me puede dar paz. Pero sí, siempre lo he pensado, que lo que echo de menos es cómo yo me comportaba a veces en los 20 y cómo pasé a comportarme en los 30. Creo que lo estoy recuperando, pero poquito a poco. De la vida en sí, a ver, yo me lo pasé muy bien, vivía con mis amigos, en una casa, haciendo contenido. ¿Quiero yo ahora eso con 36? Pues la N con la O. Yo ahora quiero estar tranquila, reformando mi autocaravana con mi perro, mi pareja, aquí. Creo que según vas, o sea, según la edad que tienes, te apetece una cosa o la otra. Y está genial todas, pero en su cierto momento. Ya está. Glosthenes dice, por curiosidad, ¿pero por qué dejaste la carrera? Pues porque me desmotivé. Me desmotivé mucho. Creo que hacer un doctorado, sobre todo en España, no en todos los casos, pero en la mayoría, es un trabajo bastante solitario. O sea, tú estás haciendo una investigación de 4 años y mucha parte del trabajo, al menos en mi caso, era estar sola. O sea, yo estaba haciendo mis horas lectivas y luego la investigación sola. No tenía un equipo de investigación activo, no estaba publicando artículos con mi directora de tesis ni mi equipo, entonces era como un trabajo muy solo
y a mí se me estaba haciendo eterno esos 4 años. ¿Qué pasó? Mi punto de inflexión fue cuando yo me fui a Inglaterra, a Southampton, 4 meses a estudiar como parte del intercambio dentro del doctorado, y ahí vi que allí se hacía totalmente diferente. La gente hacía sus publicaciones, hacían reuniones, y entonces yo decía, joder, yo aquí sí habría hecho el doctorado como más contenta, ¿no? Pero tenía como una desmotivación muy grande con mi proyecto, con cómo se estaba haciendo. Me sentía solísima y decía, es que no quiero estar 2 años más haciendo este proyecto y luego llegar y decir, es que ya no creo ni en él. O sea, me desmotivé también con el tema. O sea, fueron muchas cosas. Pero es que además estaba haciendo vídeos en internet y Coca-Cola me ofreció un año, un contrato anual para ser como una presentadora dentro de su canal que tenían de contenido que se llamaba Coke TV. Y en en ese contrato yo tenía que hacer un montón de rodajes, tenía que faltar a la universidad. Claro, ¿qué le digo yo a la universidad? No, es que me tengo que ir para grabar un vídeo, ¿sabes? A Cádiz. Pues era incompatible, no sé cuántos rodajes eran, pero era incompatible, tanto por tema de tiempo como por cobrar. O sea, yo no podía cobrar ese dinero si yo estaba haciendo un doctorado, era imposible. Así que tuve que decidir y decidí dejar el doctorado. ¿Me arrepiento? No. Cuando estoy bien, te digo no. Cuando he estado yo mal y he tenido momentos que he estado pues harta, ¿no? Que todos los tenemos, que dices, es que mira, ¿por qué decidí dedicarme a las redes sociales? Tu trabajo, lo que sea, y piensas, es que tendría que haber hecho esto otro, y tendría mi carrera, y tendría mi sueldo fijo, y no tendría que aguantar estas tonterías. Es que creo que nos pasa a todos, que todos elegimos cualquier camino, elijamos el que elijamos, en tus peores momentos dices, joder, ¿por qué no tendría que haber hecho esto? Pero cuando estoy calmada, cuando estoy tranquila, cuando estoy agradecida, no me arrepiento nada. O sea que estoy muy contenta, y sí es verdad que me da paz tener un plan B. Es como en plan, bueno, si esto va mal, pues acabo el doctorado o me lo saco del principio, porque yo ese proyecto ya no lo quiero hacer, la verdad. Merseker777 dice, consejos para llevar una vida adulta funcional, gym, comer bien, ahorrar, divertirte, etc. No te quiero entretener, cariño, solamente era para decirte que ya habían venido las cremalleras y te hacían falta. Ay, perfecto, pues me paso luego por la tarde a por ellas. Vale, ¿Vas a estar abierta? Sí, ¿no? Sí. Venga, vale. No te entretengo. Nada, no te preocupes, muchas gracias. Hasta luego. Las cremalleras del sofá, ¿ves? Estoy grabando un vídeo y por fin llegan las cremalleras que necesito para acabar. Como íbamos diciendo, consejos para llevar una vida adulta funcional, gym, comer bien, ahorrar, divertirme, etc. No lo sé. O sea, de verdad, quien pueda hacer esto, que nos ayude en los comentarios. Yo no puedo llevar una vida adulta funcional haciendo absolutamente todo. No llego. He llegado a la conclusión que voy por épocas. Es decir, si yo me centro en trabajar mucho y ahorrar dinero, es imposible que yo pueda seguir siendo constante a la hora de ir al gym, tener una vida social súper activa y hacer, yo qué sé, cocinarme bien. Bueno, cocinarme bien igual sí, si estoy yendo al gym. Me refiero, no puedo hacerlo absolutamente todo. No puedo currar muchísimo y que me salgan muchos proyectos, editar mucho y subir muchos vídeos, ir al gym siempre, comer sano y tener amigos y verlos viernes, sábados y domingos o ver a mi familia. Yo todo no puedo. O sea, voy por épocas. Hay épocas en las que estoy bien en el trabajo, hay épocas que priorizo ir al gym y comer bien porque me apetece, hay épocas que me apetece más estar con mis amigos, rollo pues a lo mejor en verano. No puedo hacerlo todo a la vez. Es más, si hay alguien que pueda hacerlo todo a la vez, que nos dé los consejos, porque yo no los tengo. Es más, muchas veces digo, es que se me da mal ser adulta. Y bueno, si llega ese momento en el que a ti te toca ir a Hacienda o te toca ir a la Seguridad Social a pedir cualquier cosa que necesitas o hacer la trimestral porque tengo un gestor, pero encima si le añades eso, es que no, es imposible. O sea, vamos a aceptar que ser adultos no podemos hacerlo absolutamente todo, porque es imposible. No pasa nada, vamos a aceptarlo ya, vamos a hacerlo todo más fácil. Podemos ir por épocas, podemos decir eso, está bien, nos da calma esto. Sugar dice, ¿cómo construiste una comunidad tan bonita? Esta pregunta solo la he puesto porque me ha encantado, ¿vale? Y me ha hecho sentir bien. Bueno, ¿cómo la construís? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Mikus5 dice, ¿qué pasó con Calliope? Calliope lo cerramos. Era una empresa que hicimos,
de audios, tenía tanto audios relatos eróticos como parte de psicología y sexología con profesionales, como una especie de audiolibros, bueno, como una especie de podcast realmente, cuando todavía los podcasts no estaban a tope. ¿Qué nos pasó? Que hubo un momento que no podíamos avanzar más, o sea, hubo un punto en el que ya la empresa no era rentable. ¿Por qué? Porque como la aplicación contenía contenido erótico, tanto Google como Apple nos la cancelaban. Bueno, sí, es que no podíamos hacer ni anuncios en Google, sería imposible. Realmente este proyecto Calliope existía ya en Estados Unidos y en Reino Unido. Y hablamos con ellos y ellos tenían exactamente el mismo problema. O sea, eran empresas muchísimo más grandes, con muchísimo más dinero, y que les estaban bloqueando todo el rato los anuncios. ¿Qué pasó? Que hubo un momento en el que nosotros crecimos mucho de manera orgánica con el contenido que hacía Celopan, el contenido que hacía yo y el contenido que hacíamos en Instagram de Calliope, pero a la hora de anunciarnos a gente que no nos seguía era imposible. O sea, nos bloqueaban todos los anuncios. Todos. Ya hubo un momento en el que aunque no pusiéramos nada que tuviera que ver erótico, nos lo cancelaban. Entonces, ¿qué pasó? Que ya la empresa no, o sea, era imposible recuperar el dinero si invertíamos más o haciendo una ronda de financiación, no poniendo nosotros el dinero, pero si hacíamos una ronda de financiación era imposible recuperar el dinero. Entonces fue inviable, dijimos, mira, preferimos la salud mental del equipo y esto, pues también hay que saber cuando un proyecto no funciona y decir, bueno, no porque no funcionara, o sea, en realidad molaría un montón que no estuviera tan mal visto simplemente la palabra erótico, y porque al final eran audios eróticos, era como una manera que ojalá se consumiera de una manera diferente. Por ejemplo, la pornografía, pues era como una cosa diferente, una cosa distinta. Pero si no te conocen es imposible que eso sea rentable. Así que bueno, pues tuvimos que cerrarla. Podéis seguir escuchando los audios en calliope.app sin pagar ni nada. Jonay Segura dice, ¿y por qué no haces un repaso de comentarios? A ver, ¿cómo? Repaso de comentarios. M de Mitos pregunta, ¿por qué doblar la ropa es más fácil que hacer la colada? Lo odio. ¿Doblar la ropa crees que es más fácil que hacer la colada? Eso es mentira. Luke GS73 pregunta, si las mujeres dicen ser más inteligentes que los hombres, ¿por qué se equivocan de pareja y lloran? Vamos a buscar la persona más inteligente del mundo porque seguramente que sabía qué pareja encontrar. Persona más inteligente del mundo. William James Sidis. Seguramente que este tío tuvo una pareja y no se equivocó porque era el más inteligente del mundo. Un cociente intelectual estimado entre 255 y 300 puntos, que hablaba cerca de 40 idiomas a la perfección. Vamos a ver los datos biográficos. Nunca tuvo pareja ni una vida familiar propia, no le interesaba establecer contacto con otras personas y era bastante reservado. Pero es que Einstein tuvo 2 mujeres, una de 16 años con ella y luego otra hasta que se murió. Y la mujer más inteligente del mundo, que es Marilyn Vos-Savant, tuvo también 2 maridos, 2 cónyuges, ¿verdad? Primero se casó con un médico, un tal Dennis, y luego Robert Jarvik, pionero del corazón artificial. Encima gente súper interesante, y ambos se equivocaron, madre mía. ¿Qué tendrá que ver la inteligencia con elegir pareja, de verdad, eh? Uy, la que te han hecho daño, alguien te ha dicho que no y luego se ha liado con un capullo. Lo sentimos. Pero no tiene nada que ver. Bueno. Es decir, Luke, tu pregunta es una... Ay, echaba de menos hacer estas cosas. A veces soy y a veces soy extra. Para acabar os voy a recomendar, porque lo habéis preguntado, un libro. Mira, estos. Es que me gusta mucho esta autora, ¿vale? Los 7 maridos de Evelyn Hugo, y este me está gustando mucho, Daisy Jones y los 6. Esto está aquí porque se me ha caído, pero voy por más de la mitad. Vale, estos dos los podéis leer en español o en inglés. Serie Only Murders in the Building en Disney Plus. Solo asesinatos en el edificio. ¡Qué maravilla de serie! Me ha encantado, 4 temporadas. Y podcast Criminopatía, si te gustan los True Crimes, en español, Clara Tiscar maravilloso. Y Vidas contadas, si tú quieres escuchar vidas de otras personas que te den calma y paz y contadas de una manera muy tranquila. Y ya está. Y con eso y un bizcocho yo me voy, y el domingo que viene tenéis vídeo de la autocaravana, así que no sé qué os ha parecido este vídeo. ¿Os ha gustado ponernos al día? No sé, os he contado aquí un poco mi vida, que si consejos de hermana mayor, no lo sé. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado, suscríbete, dale like y te veo el próximo domingo en otro vídeo de Reforma. Hasta entonces, ¡dui! Está Harlem.
delante y está el niño diciendo ¡el